Nos acompaña hablando del doctor, el doctor Moravito, Rodrigo Moravito. Vuelva, doctor, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto estar con Bien, ustedes. ¿cómo le ha ido en el viaje? Bien, bien, gracias a Dios, fue un buen viaje. Estuve Sí. en el país del Ecuador Le contamos capacitando. a la gente que anduvo por Ecuador, Sí, fue invitado. me invitaron a dar, fui designado en realidad por la Universidad Nacional de Catamarca, donde soy Sí, docente, para capacitar en grupos en riesgo, grupos en situación de vulnerabilidad, grupos sí. minoritarios o colectivos minoritarios en materia de niñez. Así que, bueno, la Universidad de Cuenca, estuvimos allí. Cuenca en el Ecuador Sí, es la tercera provincia, es la provincia de la Azuay. En realidad Cuenca es la sí. capital y es, digamos, patrimonio cultural de la humanidad. Así que tuve la suerte y la oportunidad de conocer una bellísima ciudad, un muy lindo país. Y bueno, y conocer a su gente y capacitar en la única universidad estatal que tiene el Ecuador en materia de niñez sobre distintas temáticas Sí, que son las que nosotros llevábamos de la República Argentina y especialmente de nuestra provincia, allá, ¿no? A seguro. los colegas de aquel lugar que, bueno, eran obviamente profesores universitarios, abogados, jueces, también de otros ámbitos, porque en materia de niñez siempre está la interdisciplina, psicólogos, asistentes Claro, sociales, etcétera. Así que, seguro. bueno, estuvimos allí hablando de distintas temáticas que son las propias cotidianas de cada día, ¿no? Como la violencia escolar, las adicciones, el tema de la justicia en niñez, el tema de la accesibilidad a la justicia en estos tiempos que se debate mucho sobre la reforma de la justicia. Bueno, muchísimas cuestiones sobre nuestra experiencia y sobre nuestros también, nuestras falencias, que en materia de niñez en la República Argentina son muchas. Argentina, lamentablemente, y esto no es fácil llevarlo a otros países y Sí, decirlo, pero ocurre, es el país más cruel en materia de infancia sí, de la región. Ha recibido 4 condenas internacionales en un lapso de 10 años, del 2003 al 2013, con Walter Bulacio versus Argentina, que fue la primera, pasando por Furlan, pasando por Fornerone hija, y luego todos versus Argentina, y el último Mendoza, que tiene una coincidencia en el año 2003 en Bulacio, Walter Bulacio versus Argentina, y en el año 2013 con Mendoza versus Argentina, los dos casos que fue condenado por violar los derechos de la infancia, en este caso, en estos dos, digamos, puntas, 10 sí. años de diferencia, la Corte le dijo al país que modificara su régimen penal juvenil y que lo hiciera acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, Sí, porque nuestra ley, la ley 2278 a nivel nacional, es de la época de la dictadura. Es sí. una ley, es un decreto ley firmado nada más y nada menos que por Rafael Videla, un presidente de facto, y bueno, que han pasado muchos años y Seguro. todavía estamos en veremos y no tenemos ley. Hay cosas, me imagino que son particulares nuestras. Hay cosas generales, digo, entre la infancia de o los problemas que tiene la infancia de Ecuador con la que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las cosas particulares de ellos que les llamó la atención, de lo que vive la realidad de la infancia allí en esos países más tropicales? ¿Hay otras cuestiones que por ahí nosotros no tenemos? No, no sé, nosotros creo que estamos un poco más atrasados en materia de infancia. Yo creo que ellos tienen algunas particularidades interesantes, Sí, conocen algunas normativas, otras no, creo que son cruciales, como por ejemplo las 100 reglas de Brasilia, que nosotros la tenemos incorporada y que nuestra Corte de Justicia, nuestro Poder Judicial la ha incorporado por acordada. Para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, ellos no la conocen. Pero la infancia de ellos es una infancia que tiene dos puntos muy diferentes. O sea, hay obviamente pobreza, pero sí, hay más pobreza quizás, mucha más pobreza quizás en las comunidades aborígenes, ellos tienen ajá, mucha, que nosotros también la tenemos. En cambio, sí, nosotros tenemos una infancia quizás mucho más pobre, no solamente en las periferias de los centros urbanos, sino también en el centro sí, sí, mismo sí. del urbanismo. Es muy fácil ver chicos pidiendo en la peatonal, vendiendo, o en la Fiesta Nacional Internacional del Poncho, Sí, pidiendo, trabajando. Es un tema que todavía no hemos podido abordar con efectividad, pero que sí ha ido mermando, ¿sí? De alguna manera ha ido disminuyendo. Vos fíjate que ya no,
al menos en el paisaje urbano de nuestra provincia, no se ven tantos chicos limpiando vidrios, ¿sí? Eso es Sí, 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 importante. sí, sí. Antes se veía más, era O más se ve por abundante. periodos, O ¿no? se ven por periodos, se ven por lapsos, también tenemos que ver el tema del delito también es una Sí, cuestión de que se ve por plazo. O sea, se cometen mucho más delitos quizás en las épocas de calor, quizás más cercanos a determinadas fechas en la fiesta. sí. Me refiero a menores, Sí, ¿no? A sí, sí, menores sí, de sí, edad. sí, sí, sí. En esos lapsos se cometen más. Bueno, hay curvas del delito, ¿no es cierto? O sea, hay periodos en los que hay más, hay periodos en los que hay menos, pero sí en materia de infancia en la provincia, tanto desde el sistema de protección integral, habiendo abandonado la competencia asistencial que tenían los juzgados de menores y la judicialización con ello de la pobreza, de la salud, Sí, de las sí, adicciones, sí, por sí, sí. decirte, antes los juzgados judicializaban un caso de trastorno generalizado del desarrollo, de Sí, suicidio. Eran casos que no eran para estar judicializados porque la justicia tal vez no le diera una respuesta. Era una claro, judicialización, era un expediente y era un número más. Eso pasó al sistema de protección integral que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y ha habido avances en esa claro. materia. Y la justicia se quedó solamente con la competencia penal, teniendo obviamente competencias residuales. ¿Qué significa esto? Que la vieja competencia civil que tenía y la vieja competencia asistencial aún la tiene con causas que están resolviéndose a poco y siendo Seguro. traspasadas. Y la justicia penal es la que está en auge, la competencia que nosotros tenemos, pero que a nivel provincial tampoco tenemos una ley o un régimen penal juvenil acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. O sea, no lo tenemos. O sea, seguimos con un anacronismo total. Vos fijate que en la provincia es imposible que siga investigando conforme a la Constitución Nacional un juez. Los Claro, jueces no pueden investigar. claro. Los jueces ejercen la jurisdicción. Quienes deben investigar son los fiscales, como lo pasa con los adultos. Pero los adultos tienen un código netamente acusatorio y garantista, y digo, responde a las garantías Sí, constitucionales, y los chicos tienen menos derechos cuando en realidad tendrían que tener esa equiparación con los adultos más un plus porque son claro, personas en por ser desarrollo. menores. Entonces, bueno, nos encontramos con problemáticas nuevas. Las problemáticas sociales son nuevas y la ley se ha adaptado poco a ello, ¿no? Entonces, no quiere decir que con la ley tampoco vamos a solucionar Seguro. muchas cuestiones, pero sí hay que irse adaptando a las problemáticas sociales, la delincuencia cibernética, los delitos que Claro, se cometen a través de los celulares, sí. todo ha ido avanzando y nosotros necesitamos avanzar. Las modificaciones que hubo con el Código Civil, ¿ayudaron, ayornaron? El Código Civil, a ver, por ejemplo, vos tenés chicos que, por ejemplo, de los 16 años, te dicen que el chico tiene una posibilidad de autonomía por la cual puede autorizar todo aquel tratamiento que no sea invasivo a su salud, Sí, etcétera, que no sea riesgoso. O sea que un chico puede, como antes, por decirte, requería autorización de un padre para hacerse un tatuaje, hoy puede hacerse un tatuaje. sí, Eso a mí me llama poderosamente la atención y es algo que realmente estoy analizando un poco más, que es qué es lo que pasa con los temas de salud mental de los chicos. Porque vos fíjate que en el tema, hoy las adicciones forman parte de las políticas de salud mental sí, y todas las internaciones que se realizan respecto de chicos que tienen graves riesgos, que están en problemas muy complicados de adicción, son involuntarias, o sea que las decide obviamente un equipo sí, 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 interdisciplinario y sí, un sí. juez. Pero Algún adulto lo decide por ello. claro, pero el Código Civil dice que ellos también tienen que prestar el consentimiento, tienen derecho a ser oídos, porque eso lo dice Sí, la sí, sí, Convención de sí, sí, Derechos del sí, Niño, sí. y que ellos tienen, son los que van a autorizar su tratamiento, en la medida que no sea riesgoso para la salud. Entonces, por allí me hace un poco de ruido, y hay que verlo bien, es una discusión importante que debería empezar a darse, es si los chicos, si el Código Civil está en contradicción con la ley de salud mental, y qué es lo que hay que priorizar, si la internación involuntaria, y allí no hay posibilidad de que el chico autorice de alguna manera ningún tratamiento, eh, pero quizás muchas veces, si no es invasivo para su salud, el tema del tratamiento adictivo, porque muchas veces son voluntarios, pero en el tema de niños estamos Sí, sí, diciendo sí, que sí, siempre sí. son involuntarios, entonces allí hay una cuestión. Pero bueno, el Sí, Código Civil ha avanzado en muchas cuestiones, en materia de capacidad, en materia obviamente de autonomía de la niñez, en la posibilidad de verlos como sujeto de derecho y no ya como objeto de protección. Entonces, bueno, son avances importantes y seguro. significativos, ¿no? Seguro. Doctor, uno ve postales de otras provincias y ve otro tipo de drogas. Digo otro tipo de droga porque por ahí yo no la veo. No quiere decir que no esté.
Pero veo, por ejemplo, veo mucho más Paco, veo mucho más el tema del tema de los inhalantes, mucho más fuerte que lo que veo. Por eso digo, no digo que no están, digo lo que yo veo. ¿Cómo están nuestros niños hoy en toda esta cuestión? ¿Estamos alejados de los grandes centros todavía? ¿Estamos a la vuelta de la esquina? ¿Estamos adentro? Yo creo que, el problema Digo, de las esto drogas... le pregunto por los casos, digo, que seguramente le hayan llegado a usted. Que son muchos, sí. A ver, yo creo que primero hay varias cuestiones. Cuando hablamos de adicción hay varias cuestiones que, Sí, a ver, de consumo, porque no todos los sí, que consumen son adictos, ¿no? seguro. Entonces, esa es otra cuestión. Pero vos fíjate que el tema de drogas es una cuestión complicada en el mundo. En Sí, Latinoamérica con mayor razón, en la República Argentina hay mucho, depende del eje urbano del cual estemos sí, hablando. Obviamente que en los ejes urbanos más grandes, como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, vamos a sí, tener mucho más acceso de todo tipo de drogas que quizás en nuestra provincia que hay. sí, Yo personalmente no he sentido jamás, no digo que no exista, pero no he visto en todos los casos, sí, infinidad de casos que he tenido en el juzgado, de chicos que consuman Paco, por ejemplo. claro. No lo he visto, no lo he sentido nombrar tampoco, y de todas las charlas que he tenido con los chicos, en el momento de que ellos ejercen su derecho a ser escuchados, etcétera. Sí sé, y sí he hecho un trabajo estadístico, en donde los chicos, muchas veces, algunos de ellos policonsumidores o multiconsumidores, por ejemplo, la marihuana o el porro, Sí, como es conocido, sí, sí, por ejemplo, consumen muchas pastillas, ¿sí? O sea, Roinol, Rivotril, Alplac, todo lo que son sí, 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 sí. psicofármacos o ansiolíticos, muchas veces lo consumen con alcohol, lo consumen con agua, lo consumen con... lo cual genera, obviamente, he visto chicos que han consumido hasta 30 pastillas. Es impresionante, o sea, Sí, los sí, sí, daños sí, sí. neurológicos son tremendos. eh, y he visto chicos que muy pocos consumen cocaína, que es una droga más cara. Sí, Hay que ver eso también, sí, porque, a sí, ver, sí. hay cifra negra de todo. Seguro. Lamentablemente en la justicia siempre vemos la droga que consumen lo que el sistema penal capta, que siempre son Claro, pobres, que seguro. siempre son personas, el sistema penal es muy selectivo, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Siempre están los grupos quizás de sectores más vulnerables, llegan a la justicia penal o es la que toca la Sí, justicia penal. Pero hay clase media y alta que también consume droga seguro, y que consume otro tipo de droga y seguro. quizás drogas quizás que nosotros ni siquiera conocemos. Tal vez podríamos hablar de éxtasis, también podríamos hablar de heroína Sí, y de otras cuestiones más. Yo he visto esas drogas, he visto que los chicos consumen pegamentos, nafta, eh, pastillas, ansiolíticos y marihuana. Pero siempre quienes llegan a los juzgados menores son los chicos de los sectores más vulnerables, de los sectores más pobres, o de los chicos con necesidades básicas insatisfechas o derechos humanos totalmente diezmados, ¿no? justamente haciendo punto en esto, en este dato que usted acaba de dar, que a todas voces o a toda luz es una verdad innegable, pero que claro, en la voz de un juez tiene otro talante, ¿no? Necesitamos una, no digo una justicia, una policía que se tiene que ayornar más con el tema de los menores. Yo creo que siempre es fundamental la especialización en todo. Vos fíjate que el fuero penal juvenil de la justicia debe ser un fuero especializado. La especialidad es una Sí, exigencia que exige la Convención de los Derechos del Niño. Y creo que la policía debería tener una policía juvenil. ¿Por qué no? Y no lo digo yo, lo dijo hace muchísimos años, incluso en un libro que escribió, que si mal no recuerdo, se llamaba Redención y Prevención, algo así, Julio Herrera, un ilustre ajá, eh, persona de la provincia muy inteligente, que fue un legislador muy hábil, muy preparado, que incluso intervino en la reforma penal del país en muchas cuestiones. Entonces él hablaba y habla en su libro de una policía juvenil. Y nosotros tendríamos que tener obviamente una policía juvenil especializada, tal vez sería un gran avance en materia de niñez, y por qué no, obviamente, sin lugar a dudas, especializada en materia de derechos humanos. Eso no significa que la justicia
Que la policía, perdón, no vaya a utilizar la fuerza cuando sea necesario, porque muchas veces es necesario que vaya a perder Sí. capacidad en materia de seguridad, pero para tratar con niños se necesita otro tipo de visión, otro tipo de emociones, otro tipo de trato distinto que el de los adultos, ¿no? Sí, cómo no, sería necesario tener un cuerpo policial juvenil, sería algo muy interesante. Doctor, hay que hacer tipo de malabar en su, digo, en su área, ¿no? Porque por un lado está el menor, por otro lado está los padres, que a veces usted lo tiene que reeducar, ¿no? Porque yo lo he visto en más de una oportunidad, que usted tiene que, no solamente más allá, antes de tomar medidas, antes inclusive, la primera instancia es el diálogo, la charla, y para ver, pero para llegar a un entendimiento, tiene que reeducar al menor y también reeducar al padre, porque a veces vivimos en una sociedad que no nos damos cuenta que ese chico tiene un problema. Digo, tiene que hacer malabar entre las dos caras, ¿no? Y siempre es complicado. No todos los padres son iguales. Eh, Fíjate vos que también una de las particularidades que se dan en los juzgados es de los chicos que llegan, son chicos que muchas veces tienen mamá sola. Sí, ¿Sí? Siempre llega la madre. sí, Es muy raro ver el padre que llegue al juzgado. Muchas veces son familias disfuncionales, muchas veces los papás están privados de la libertad, muchas veces los papás están trabajando y no quieren llegarse a los juzgados y llegan la mamá. Siempre está la madre, sí, ¿sí? En alguna medida. Y muchas veces hay madres que llegan con un nivel de violencia naturalizada muy cargada, emociones muy cargadas, muchas madres muy resignadas, sí, muchas madres que no saben qué es lo que hacer con sus hijos que están perdidos en las adicciones. Muchas veces llegan padres muy violentos que obviamente uno tiene que enfrentarse a esas circunstancias. Hay que tener un carisma especial. No es sencillo trabajar en el fuero de la niñez. Hay de todo tipo de problemáticas. Hay padres que obviamente angelizan a sus hijos hasta el sí, extremo, sí, 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 y otros que los demonizan. O sea, no sí, hay que ni angelizarlos ni demonizarlos. sí, Los chicos saben lo que hacen, los chicos saben muy bien lo que hacen, no son de ninguna manera ajenos a lo que está mal y a lo que está seguro, bien. seguro. Hay una madurez mucho más avanzada hoy con la tecnología y hay que estar muchas veces preparado para eso. Muchas veces hay padres que van y se sientan y se ponen a pelear sobre sus problemas cotidianos y el chico queda en el medio, o muchas veces se reprochan de que el chico es lo que es porque Sí, él sí, fue sí, permisivo o ella fue sí, sí, permisiva, porque termina y siendo en botín de realidad, guerra. lo Sí, que menos hacen es juntarse para solucionar el problema del seguro. niño, que es trascendental y fundamental, ¿no? Doctor, tengo una situación muy particular. Sí. Tengo por lo menos 18 hojas como esta de preguntas y temas para usted. Así que yo lo invito, de la medida de su tiempo, de su espacio, muy agradecido por la diferencia que ha tenido de visitarnos, que vuelva. Por favor. En algún momento vamos a hablar de boxeo, pero será en otra oportunidad. Bueno, bueno, Y cómo muy no. rico los alfajores que ya han comido la gente de la producción que trajo de allá de Ecuador. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Señora productora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? Ah, bueno, qué bien. Ya lo vamos a convidar con buena música, Bueno, pero muy contento de tenerlo acá y bueno, comprometerlo para que vuelva. va a ser un placer. Muchas gracias. Muy bien, ahí está con nosotros el doctor Rodrigo Moravito, quien es juez de menores de la capital y por supuesto tiene muchísimas, pero muchísimas cosas para dialogar en una sociedad que sigue creciendo constantemente con temáticas, ¿sí? Así que muy agradecido.